Y en los estudios Eduardo Sacheri, que me puedo eximir de decir quién es porque todo el mundo lo conoce, pero hemos pasado por, escritor, guionista. ¿Cuántas cosas has hecho y estás haciendo, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias, Marce. Bueno, unas cuantas, lo cual habla de la generosidad de este suelo patrio. O sea, la cuestión es arrancar, mandarse y si funciona, funciona. Entonces, novelas, cuentos, guiones de cine, clases de historia, de todo un poco. Seguimos con la clase en el colegio. Seguimos los lunes a la mañana, seguimos en una escuela de Ramos Mejía, sí. ¿Esa pasión la mantenés? Sí. Bueno, yo creo que está bueno sumar pasiones, pero si te gustan las que tenías, me parece que lo bueno es eso, sumar otras nuevas, no necesariamente renunciar a algunas. A mí la historia me gusta mucho, enseñar me gustaba mucho, entonces creo que estuvo bueno esto de que creciera este mundo, pero sin abandonar tampoco del todo el otro. Mirá el parte del gran mundo, ¿no? Aquí los integrantes del programa han traído también parte de tus libros. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando, no sé, mirás para atrás y de algún momento que decidiste, bueno, voy a ser profesor de historia, vino toda esta otra historia y vivís todos estos momentos? Mirá, me sigue asombrando mucho. Porque como vos bien dijiste, yo decidí ser profesor de historia. Casi que no decidí ser escritor de ficción. Fue algo que se dio accidentalmente, suena como demasiado, pero digamos, venturosamente, pero accidentalmente también. Es decir, yo empecé a escribir ficción porque me gustaba, porque me hacía bien, sin intención ni siquiera de que lo leyeran otros. Pero eso empezó a difundirse, a circular, a gustar, y se fue generando todo esto que me encanta que pase. No es que reniego de este costado de mi vida, me encanta, pero no deja de ser un mira vos. Esa es mi reacción así de intelectual, es un mira vos. Y cómo las cosas en la vida se van como ligando, como decís vos, ¿no? Casi inesperadamente, porque si uno mira para atrás, obviamente no conoce ni el destino ni el futuro. Pero, por ejemplo, la pasión por escribir, o el gusto por escribir, vamos a verlo así, el gusto por escribir para vos, por ejemplo, lo tenías un poco de adolescente, digamos. Y claro, después vos todo lo demás. tenés ese registro de nuestra secundaria, porque con Marce fuimos compañeros de secundario, entonces tenemos ambos el registro como de la prehistoria del otro. Yo recuerdo yo no escribía porque escribía muy mal, no voy a decirlo, pero acá el héroe eras vos también en la escritura. Pero yo te recuerdo en el kiosco escuchando mucha radio. Ah, bueno, estamos repartiendo elogios. No, bueno. Reparto. Sí, es verdad. No, reparto prehistoria. Esto de. Es verdad que yo escribía alguna cosa en el secundario, pero sobre todo leía. Eso sí, siempre me apasionó mucho y desde mucho más chico que la adolescencia. Siempre me encantó leer. Y para mí escribir es como una continuación del acto de lectura. Es como lectores nos sumergimos, en el mejor de los mundos, nos sumergimos mucho en lo que leemos, nos cautiva, nos conmueve, nos emociona, nos afecta, pero siempre hay una distancia, simplemente porque la historia no la hicimos nosotros. Yo creo que los que escribimos, lo único que nos distingue del resto de los lectores es que sucumbimos a esa necesidad de dar ese paso y meternos un poco más. Hacer otra cosa, porque te da un trabajo enorme y porque es otra experiencia diferente, pero lo que haces es como leer algo aún más a la medida de los libros que te gusta leer. No necesariamente porque uno escriba mejor que lo que lee, pero lo que escribe sí sintoniza más con uno que lo que está escrito por otra persona. Recién dijiste una frase que no la voy a decir exacta seguramente, pero bueno, que cuando no somos como parte justo de la historia. ¿Y qué pasa cuando vos decidiste, en esta nueva novela, elegir un tema tan conmovedor, por un lado, por los argentinos, un tema que se mezcla tanto con la pasión, porque por ahí con el fútbol y Malvinas tenemos una cosa muy, muy particular, pero que sí te tocó, o nos tocó, por cuestión generacional, vivirla desde una cierta distancia también a nuestra edad, ¿no? Y tocar ese tema. Mira, a mí, bueno,
La literatura me encanta, la historia me encanta, y muy a menudo mezclo las dos cosas en este sentido. Cuando anclo mis historias literarias en la Argentina reciente, y no puedo evitar meterle como telón de fondo lo que pasa en esa Argentina reciente. No lo puedo ni lo quiero evitar, porque al momento de construir los personajes aparece esa Argentina reciente. Me parece que la literatura es como otra manera de seguir pensando la historia. Es distinta, no tiene el rigor, el método, la pretensión de verdad que tiene la ciencia, pero sí es como, me da la sensación que es como un tocarte el hombro con un libro y decir, che, mira, fíjate si en esta novela, metiéndote en esta novela, buceando en esta historia, no se te remueven cosas de determinado pasado. No me importa a mí en qué sentido se te remueven, porque yo no soy quien para decir, mira, léete esta novela porque quiero que termines pensando así o quiero que termines pensando así. Si no, me gustaría que te pongas a pensar, porque a mí me hizo bien volverlo a pensar. Y como vos decías, Marcel, el tema Malvinas, el tema guerra de Malvinas, es una cosa fuerte, densa, pesada, compleja de nuestro pasado, sobre todo de los que tenemos unos cuantos años. O los que peinan canas, o los que no peinan ningún tipo de cabello, como en mi caso. O las que tiñen canas, por ejemplo. También, sí, también, y las que acá no tiñen. Pero digo, para los más jóvenes es otra cosa, y también es interesante decir, bueno, yo a lo mejor nací en el 90, pero quienes me criaron a mí sí cargaban con esa guerra en sus espaldas. Entonces, a mi modo también cargo, aunque no tengan idea. Bueno, ese fue un poco el motivo de estar demasiado lejos, que es mi última novela. Y te relaciono esto de, por ejemplo, tu contacto con los jóvenes que los tenés en plan de educación, tenés, ¿cómo ves, cómo crees que lo viven el tema? Mira, en general no creo que no solo el tema Malvinas, sino en general lo que nosotros o nuestra generación consideraría historia reciente, para los adolescentes actuales o los jóvenes muy jóvenes en general, es un pasado muy lejano, lejanísimo. Creo que en un punto sí, pero como claro, para nosotros es parte de nuestra vida, no es parte de la historia. ¿Viste? Uno tiende a pensar que la historia como tal es lo que sucedió antes de que uno viniera al mundo. Y el presente arrancó ahí. Claro, es cierto, claro. El presente arrancó, en mi caso, en 1967. Entonces llevó 57 años de presente. Pero claro, para una persona que tiene 15 años, sí, 1970 o 1990, no es muy diferente del Paleolítico. Sí, está en el mismo nivel que San Martín, y quizás el problema es que todavía a nosotros esto nos genera sentimientos o nos genera emociones, y para ellos es una película que vieron repetida y que les aburrió. Sí, y para nosotros son emociones. Y es solo un conocimiento muy frágil, muy poco profundo. Y no está ni bien ni mal, porque uno podría, viste, no quiero ponerme en crítico a ese respecto, viste, decir, los jóvenes de ahora. No, simplemente les queda muy lejos. También viven en un presente muy abigarrado, porque esto de las redes sociales, la información, los estímulos, es tan ambicioso el presente que claro, parece como que les quedara poco sitio para pensar o para reflexionar o para dialogar con el pasado. Pasa un poco eso, es como Malvinas, el gobierno de Menem, la dictadura, la Guerra Fría, les quedan como te digo, en Venus. ¿Y cómo hiciste para organizarte como escritor, digo, en un tema sobre Guerra de Malvinas que tiene situaciones como tan amplias también, aunque la guerra duró X tiempo? Digo, hay realidades que se mezclan desde distintos puntos de vista, desde lo que pasó allá, lo que pasó acá. Mira, estuve leyendo muchísimo, o sea, parte de escribir para mí y para mucha gente que escribe es
documentarte, sobre todo porque yo tenía 14 años, tengo muchísimo registro de mi memoria en relación a la guerra, pero la memoria no es la historia. La memoria es un registro esencial e importantísimo, pero cargado de subjetividad y cargado de emocionalidad. Entonces, mis conocimientos sobre la guerra de Malvinas, aún siendo licenciado en historia, eran muy superficiales, extremadamente superficiales. A nivel de la parte diplomática de la guerra, a nivel de la parte militar de la guerra, militar a nivel de los grandes enfrentamientos con los ingleses, a nivel de la geografía de las Malvinas. Yo creo que cualquier argentino, vos le mostrás un contorno de las islas y las ubica. ¿Viste? El contorno de las islas, ¿viste? Tiene esa cosa de logotipo. Porque hay mucho sticker. Hay mucho sticker, pero hay mucha cartelería en las rutas, por ejemplo. O sea, realmente es como... mucho marketing alrededor de Malvinas a veces. Hay una gran... Indudablemente, sentimentalmente tienen un arraigo y un simbolismo fuertísimo. Ahora, si vos querés abrir eso... ¿Sí? ¿Dónde está Puerto Argentino? ¿Dónde está Bahía San Carlos, que es donde se marcaron los ingleses? ¿Dónde están Monte Longdon, Monte Harriet y Monte Dos Hermanas, que es donde se produjeron los enfrentamientos más cruentos de la guerra a nivel infantería? Yo no lo sabía. Ahora lo sé. Pero ahora lo sé porque leí como un cochino, pero si no, no lo sabía. Entonces, hay, digamos, para que vos después leyendo la novela, eso te quede como natural, y no sé, la misión de Alexander Haig, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que intentó una mediación antes de la guerra, calce dentro de la trama con los protagonistas, vos tenés que dedicarle tiempo y decir, bueno, ¿cuándo fue? ¿Qué propuso? ¿Qué le contestó Thatcher? ¿Qué le contestó Galtieri? Y al mismo tiempo no abrumar al lector de tu novela, porque tu libro no es un libro de historia, es una novela. Entonces, ¿Qué libro difícil, ¿eh? Estás habituado, ya sé. Mira, en realidad, tan difícil que terminaron siendo dos. ¿En qué sentido? Mi idea original era una novela sobre la guerra de Malvinas, pero que transcurría tanto en Buenos Aires como en las propias islas, tanto con los muchísimos que estábamos en Buenos Aires como con ese puñado de hombres, básicamente, que fueron a la guerra. Y me di cuenta que, viste, como un mozo que intenta poner demasiadas tazas, platos, cubiertos y botellas en una bandeja, y no hay modo de que llegue sano y salvo todo eso hasta la cocina. Dije, no, espera, son dos bandejas. Una es la guerra en Buenos Aires y otra es la guerra en Malvinas. Entonces hablé con mis editores para decirle, sí, muchachos, son dos. Houston, tengo un problema. Y entonces por eso, demasiado lejos que es esta novela, es la de Buenos Aires, y en noviembre, para separarlas un poco, no atosigar a los pobres lectores con 2 libros consecutivos, sale el otro, que es algunos personajes vinculados con los otros que están en las islas. Además, a ver, desde acá se veía una cosa, somos más o menos, yo tenía 15 años, y vi marcado las 3 etapas, la euforia del comienzo, que llegaba acá, en ese tiempo intermedio, en el mes de entre el 1 y el 15 de mayo, y lo que pasaba en junio, y cómo todo eso lo vivía Río Grande, en la Patagonia, que era esa base que abastecía, y veía otra mirada de la realidad que nosotros acá nos llegaba por aquellos, entre otras cosas, informes. Mientras lo que pasaba en Inglaterra, porque también Thatcher tenía sus problemas, y esto, bueno, vos lo atravesás en un poco la política que estaba detrás. Es que de acuerdo a dónde te parás, geográficamente, dónde te tocaba la guerra, la mirada era otra. Mira, te doy un ejemplo. Por un proyecto tuve que hablar con varios jugadores mundialistas argentinos del 82, de ese mundial que se jugó solapado con la guerra, porque en realidad empezó el día anterior a la rendición. Ellos estaban concentrados en España. Claro, el registro que ellos tienen de la guerra de Malvinas no tiene nada que ver con el que se tenía en Buenos Aires, porque la información internacional, no solo británica,
le daba un enfoque totalmente a la marcha de los acontecimientos, un enfoque que nada tenía que ver con el triunfalismo con el que se manejaba acá. Vos mencionaste Río Grande, y en la Patagonia Atlántica tenés otro registro diferente. Totalmente. Porque en Río Grande, en Ushuaia, en Río Gallegos, en Puerto Madryn, en Comodoro, en Bahía Blanca, sí vivieron la guerra de otro modo. Porque los soldados partían de ahí, los barcos partían de ahí, las misiones aéreas partían de esas bases. Entonces era otro el registro que había, que no tenía nada que ver con con el triunfalismo, la ligereza casi futbolística que se desplegó en Buenos Aires y de la que nosotros fuimos testigos. Aquí era como un mundial anticipado. Totalmente. La parte eufórica de la recuperación, luego transformada en, se viene una guerra que no pensábamos que venía. Porque en realidad el 2 de abril nadie piensa en una guerra. Y el 10 de abril tampoco nadie piensa en una guerra. La cosa se va como imponiendo, pero ahí me impactó mucho cómo la sociedad argentina no retrocede del triunfalismo, no dice, nos equivocamos o esto se nos está yendo de las manos. La reacción generalizada, por supuesto no todo el mundo, pero la reacción generalizada es, vamos para adelante, sí. Vamos. Sí, sí. Sí, que vamos para adelante, vayan ellos para adelante. Sí, sí, claro. Porque vamos para adelante, yo los aliento de acá de mi casa con la estufa prendida. Eso digo, con todo respeto, tipo hinchada, ¿me entendés? Sí. O sea, como apoyo de demostración de palabra, arenga. pero no había, bueno, yo tenía 14, ¿no? Pero reconozco, no tenía una conciencia clara y estaba cantando la marcha de las Malvinas, digamos, ¿no? O sea... Pero además, no sé si a vos te pasó, Marce, pero yo iba a hacer las compras en Castelar y... como le pasa a algún personaje en Demasiado Lejos, que mientras una señora compra papas y un señor pregunta qué tal están los ajíes, se habla de misiles Exocet, aviones Superetendard, posibles desembarcos, por supuesto todos expertos. Es una característica argentina en algunas cosas también, sí. El expertise, pero también la liviandad. Decir, espera... es una guerra. Esto es una guerra y esto tiene consecuencias. En el mejor de los casos, también tiene consecuencias, ni hablar en el peor de esos casos. Bueno, un poco esos 2 meses y medio vertiginosos y de un extraño ensueño, eso tenía ganas de contar en esta novela. Vamos a recordar las vías de comunicación, porque los que están siguiendo el programa seguramente también tienen preguntas y las pueden ir enviando y Andrea Tedeschi, seguramente nuestra productora, va a estar comentándonos. Nos pueden ver a través de YouTube, www.radioveo.com.ar, y ya hay algunas preguntas y algunas afirmaciones de lo que Eduardo está diciendo. Bueno, contamos algunas, dale. Bueno, dice Damián Míguez: buenas tardes, gracias a Cheri por tu obra. Vivo en Castelar y sueño con cruzarte para agradecerte y darte un abrazo. Está todo el tiempo por Castelar, ¿eh? Corremos por Castelar también, ¿no? Yo no corro, pero vos corrías. Correr es una manera demasiado optimista de verlo. Es un ejercicio. Arrastrarme, levantando todo lo que puedo de los pies del asfalto, eso es lo que yo hago por la calle de Castelar, pero sí, efectivamente, bueno, a lo mejor alguna vez nos cruzamos. Tempranito. Patricio Dubraca dice: hola, buenas tardes equipo, qué grande Eduardo, es mi ídolo. Tuve el placer de entrevistarlo y que me firme un libro y encima hincha de Independiente. Fabián Argentino, excelente programa, gran reportaje. Jimena Puñet, programón, hermoso sábado para ver, no estamos solos. Carolina Morales, hola a todo el equipo, excelente entrevista. Bueno, ese es mérito tuyo, todo porque... No, pero evidentemente hemos logrado sembrar de amigos, copar las redes de Radio Veo, como claro, para, digamos, quedar como que... Son todos familiares nuestros, lo que llaman, digamos la verdad, Freddy. No, mentira. Che, ¿cómo decidís o cómo es el proceso? No te digo para escribir todo un libro completo, ¿no? Pero hoy hablábamos más temprano de esto de... Muchas veces uno elige o recuerda héroes que uno tiene, o de una novela o de alguna situación, a veces una novela escrita o una novela
de televisión, pero digo, un personaje que te impacta, ¿no? Y después estuvimos hablando más temprano acerca de cómo te impacta una obra cuando empezás a leerla, ¿no? Y cómo te engancha. ¿Cómo, hay alguna fórmula o algo que pensás en particular cuando vas a escribir la primera carilla? Mira, yo creo de hablar con mucha gente que escribe, a lo largo de los años te vas cruzando, feria del libro, entrevistas. Me parece que hay como dos grandes tribus entre quienes escriben. Están los que se lanzan a la pileta sin tener idea de cómo es la temperatura, la profundidad, y van y se largan a nadar viendo para dónde. Y los que hacemos los planos de la pileta, la construimos cuidadosamente, desplegamos un itinerario y decimos vamos a nadar tanto tiempo, tantos largos de crawl, tantos de espalda, y una vez que hacemos todo eso, nos lanzamos. Yo soy de ese segundo grupo. ¿Cuál funciona mejor? No hay. Bueno, o sea, no hay, el tuyo. No hay duda que a vos te... No, el tuyo. No, pero digo, porque viste, seguramente hay entre tus oyentes gente que escribe. Y no hay una receta única. Sí es habitual que si agarras una receta sigas con esa. En mi caso, toda esa preparación, a veces con un montón de lectura, como hablábamos antes, planificación, o sea, yo tengo unos... Imagínate como si fueran apuntes de la facultad. Vos lo ves y parecen eso, porque son cuadritos, flechitas, globitos, punteos de situaciones, ramas de personajes por un lado, por el otro. Yo hago todo eso antes de ponerme a escribir. De hecho, defino por dónde voy a arrancar, defino los núcleos principales de la trama y defino cómo termina. Eso que a veces le pasa a gente que escribe, que dice, empecé a escribir y tal personaje me copó la historia y me la llevó para otro lado. Bueno, a mí no me pasa. No me pasa cuando estoy escribiendo. O sea, me puede pasar en esa etapa que a lo mejor puede ser... digamos. Claro, es como, yo puedo estar un año que estoy escribiendo. Técnicamente no, porque no hay ni un capítulo 1, página 1, no hay nada. Están todos estos cuadernos de bocetos, si querés, o de planos a medio hacer, que para mí son parte de la escritura. Y después, ahí sí, cuando yo tengo todo eso bien madurado, arranco a escribir. Lo que más me cuesta es conocer a los personajes. ¿Y cómo los conoces? Con tiempo, como la gente. Uno a la gente no la conoce los 10 primeros minutos que la ve. Me parece a mí. O no. Hay gente que dice, no, yo te saco a la gente a los 2 minutos. Bueno, no tengo esa virtud. No. Te encontrás una vez, intercambias algo, te vas. Venís otra vez, te quedás pensando en esa persona. Te vas familiarizando con sus maneras de reaccionar, con sus maneras de hablar, con sus maneras de pensar. Pero eso te pasa con meses de escritura. Ya de escritura netamente establecido. O sea, yo no puedo con los personajes decir, es así, 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 así. Sí puedo decir, hace esto, hace aquello o hace lo otro. Una cosa es lo que vos haces y otra cosa es lo que sos. Las personas y los personajes. Entonces, esto de quiénes son los personajes, y volviendo a esta identificación emocional que uno hace con los personajes, te diría que es casi la frutilla del postre, es casi lo que a mí me sale último en el laburo, no primero. Lo emocional muchas veces, en general nos pasa a los lectores, que te atraviesa, ¿no? La emoción, la identificación con algún personaje y demás. ¿Cómo maneja un escritor, un autor, esa emocionalidad con un personaje? ¿Te toca más uno que otro? Y a veces te pasa. A lo mejor lo que pasa también, o a mí me gusta mucho regar cosas mías en distintos personajes. Hay gente que prefiere laburar identificándose con un personaje. Como para mí escribir es sobre todo una tarea de catarsis y liberación, y escribo para eso, independientemente de que termine en esto.
A mí me gusta, viste, como si estás haciendo un guiso y tirás un poquito de sal, un poco de pimienta, un poco de orégano, un poco de... y vas revolviendo. Y después probás y está todo eso, pero no sabés bien qué metiste en cada... entonces, lo que me termina pasando es que me identifico con cosas de distintos personajes. Con cosas lindas o con cosas feas. Porque también escribir es una linda manera de vincularte con las cosas que menos te gustan de vos. Pero es una manera menos dolorosa. Esto de... no soy yo, es este estúpido de este libro. Es este. Bueno, ¿preguntas? Yo tengo una pregunta. Esos dos procesos, el del primero, el armado de ese mapa conceptual y la escritura, ¿cuánto lleva cada uno? ¿Cuál lleva más? A mí en general me lleva más el primero que el segundo. Pues Más la planificación que la escritura. Pasa que me lleva mucho la planificación. Y la escritura tiene como una aceleración. La planificación es más como regular, viste, todos los días de 8 a 12 y de 3 a 8. La escritura arranca así ordenadita hasta que le enganchás la vuelta Y se pone en marcha. y ahí es como que tenés ganas de escribir todo el tiempo. No lo hacés porque tenés una vida, porque tenés una familia, porque tenés otras cosas que hacer, pero te daría ganas de quedarte todo el tiempo escribiendo porque como que le enganchaste la sintonía, le enganchaste el tono a la historia, a los personajes, a cómo hablan. Es como que perforaste, pero no te pasa de entrada, aún en la escritura. Vos empezás a escribir y medio que estás remando porque está saliendo la historia, porque no conoces bien los personajes. Ahora hay un momento como que perforás una membrana y caes en el medio de esa gente. Y cuando caíste, no te dan las manos para contar. Pero en general a mí me lleva más tiempo la primera parte que la segunda. ¿Y te pasa, por ejemplo, te despertás a las 3 de la mañana y tenés que levantarte para escribir algo o no? No. ¿No? Yo tenía esa fantasía. No, pero hay gente que sí. A mí no me pasa. A mí no me pasa. No los dejas entrar en tu sueño. ¿Sabés qué pasa? Que eso me parece que fue una buena decisión que tomé cuando era joven y esto empezaba. A mí hay cosas que me importan mucho más en la vida que esto. O sea, compartir tiempo con mis hijos, por ejemplo, me importa mucho más que esto. Entonces, si yo me levanto a escribir a las 3 de la mañana, al día siguiente no sigo ni para espiar. Además de que durante muchos años, si no era ordenadito con los horarios, yo tenía 2 millones de horas de clase en la universidad y en la escuela secundaria. Entonces yo tenía, no sé, 3 horitas para escribir. Y no iba a vivir angustiado todo el resto de la semana porque se me ocurrió una cosa brillante por fuera de esas 3 horitas. Entonces, no me pasa, ojo, en El secreto de sus ojos, al personaje de Ricardo Darín, que está intentando escribir un libro, lo pusimos con Campanella a despertarse en medio de la noche y tratar de anotar algo. Entonces, para mí me da un estereotipo, en mi caso, pero hay gente que le sirve. Eduardo, mira, yo te quiero preguntar, porque hablabas de las cosas que te movilizan y que te dan pasión. Seguro surgen temas que querés abordar, pero cuando te pones a investigar y lees sobre esos, ¿encontrás la pasión o viene de antes? Cuando ese tema te empezó a dar vuelta, como cuando hacías ese boceto o cuando vas a dar una clase, que empezás a tirar las líneas. Mira, yo creo que yo definí esto de escribir casi como un trabajo terapéutico. Yo creo que en el fondo esas pasiones son las que te transitan toda la vida porque son las más profundas, independientemente de dónde se fijen en cada momento. Entonces, lo que creo que me pasa es que con cada libro estoy como atendiendo alguna preocupación, deseo, interés, miedo profundo que tenga en mi vida. Pasa que me doy cuenta después. No me doy cuenta en el momento. Me suelo dar cuenta después, cuando lo dejas atrás. Pero en el momento es lo que te está llevando. Te lleva, pero en el momento no entendés bien del todo porque si me dijera, ponele, está demasiado lejos, ¿por qué escribir ahora sobre la guerra de Malvinas? Y no lo sé. Pero capaz que si dentro de 2 o 3 años me lo pongo a pensar, voy a decir,
a mí me estaba pasando esto, y entonces por eso me dio por este lado. Está bueno, como tantos conocimientos que uno tiene sobre sí mismo, llegan un poco tarde. Pero bueno, mejor que lleguen. Pero mejor que lleguen. Bueno, hoy fuiste re puntual, sos un tipo re puntual. Recontra puntual. Sí, recontra puntual. Con mi madre nos desafiamos. Mi vieja tiene 95 pirulos casi. Está muy bien de salud. Cariño, tu mamá. Gracias. Yo le digo, voy a tu casa a las 10 de la mañana y ella está esperando que llegue a las 10, pero que tampoco llegue 10 menos 10. O sea, el placer lo hallamos en que yo ponga la llave en la cerradura exactamente a las 10 y nos sonreímos como diciendo, qué genios que somos los dos. Esa es básicamente nuestra reacción. Bueno, vos lo sos y tu vieja es una genia. Gracias por los partidos de truco en las madrugadas. Tiempo así lejos. Escúchame, los personajes de esta parte de la historia, porque viene la otra novela, en noviembre dijiste, de Demasiado Lejos. ¿Qué personajes encontramos aquí en Buenos Aires? Mira, esta novela presentaba una dificultad particular, que era que hay personajes extremadamente públicos que son los que mueven el asunto. Pienso en, ejemplo, no sé, Galtieri, el militar presidente que ordena el desembarco. Costa Méndez, el canciller de Galtieri. Determinados periodistas, el que conducía 60 minutos, Gómez Fuentes. O sea, hay un montón de... Y más allá de que no sean santos de mi devoción, no me gusta inventarle a personas reales, suponete, diálogos o reacciones. Insisto, no me importa si me caen bien o me caen mal. Una cosa es inventar un capitán de navío que escribe los comunicados. Ahí sí me siento libre. Que ese es tuyo. Ese es mío. Ese es tuyo. Pero hay o inventar un mozo de casa de gobierno que se llama Kasubi y claro, le lleva el café a estos tipos y los ve, los escucha de lejito y conversa con el cocinero. Ese es el tipo de personajes que a mí me gustan, porque primero porque son gente más cercana a la gente entre la que yo me muevo, que gente común y corriente de la vida, y además porque me dan esta libertad de atribuirles contacto con la historia, pero el mismo contacto que tenemos nosotros, porque a todos nos roza la historia, pero nos roza de lejos en general. O 4 tipos que se juntan en un bar a la vuelta de casa de gobierno y van siguiendo todo lo que va pasando entre lo que discuten y lo que leen en la sexta de Crónica. O una chica que trabaja en Cancillería, pero que es tercera secretaria en Cancillería, o sea, la llevan a lugares importantes porque es buena taquígrafa, pero la llevan a lugares importantes. O familias de los combatientes, una familia de Ramos Mejía y una familia de Morón, siempre me muevo por la zona, porque es el mundo que conozco, que tienen pibes clase 62, que hicieron la colima en el 81, lo licenciaron en enero o en febrero y ahora lo vuelven a llamar. Que tienen una mirada completamente distinta a la del resto. Qué momento, sí. Porque esas familias, digo, una cosa es, me voy a comprar el pan y charlo sobre misiles Exocet, y otra cosa es, me levanto y me acuesto y lo único que puedo pensar es que tengo a mi pibe allá. Bueno, ese es un poco el caleidoscopio de gente que... Demasiado lejos. Que todos están demasiado lejos. ¿Por qué demasiado lejos? Porque... no sé, en realidad ponele por lo que quiera cada lector. Si me preguntas a mí, que soy el primer lector de este mamotreto, simplemente porque más de una vez a lo largo de la vida, no ahora que escribí la novela, más de una vez me he preguntado cómo fuimos capaces de ingresar colectivamente en ese estado de ensoñación, en ese estado de enajenación.
en ese estado de ingenuidad, que nos abandonó abruptísimamente. Porque el 14 de junio se produce la rendición, y la reacción generalizada de la sociedad fue: de esto no hablamos nunca más. Es verdad. Que fue un problemón. Bueno, siempre es un problemón decidir: de esto no hablamos nunca más. Pero con todo lo que implicaba, toda la gente que había ido, sufrido, padecido, los que no habían vuelto, sus familias, más aún ese silencio. Entonces, preguntarme sobre este silencio es parte de esto de sentir que esta silencio tiene que ver con que siempre estuvo demasiado lejos. O sea, nunca fuimos capaces o de acercarlo vía el espíritu crítico, la cautela, la toma de distancia, o entender que estando así de lejos no entendíamos nada. Porque me parece que son cosas que exceden a las Malvinas o a la guerra de Malvinas. O sea, me parece que hay ciertas cautelas que están buenas. Si van todos para allá, y yo no sé si quiero ir para allá. ¿Por qué tengo que ir yo también? Van todos para el otro lado, y no sé si quiero ir para el otro lado. No sé si está bueno. En algunas cosas sí creo que está bueno, pero en cosas menos trascendentes. Ejemplo, el fútbol. Ejemplo, el fútbol. Tengo un mensajito de un ratito, bueno, vamos a hacerlo ahora y después vos recordarás un programa, y si no recordás, un programa que se llamaba El Pueblo Quiere Saber. ¿Viste? No te vamos a sentar en el centro con toda la gente alrededor haciéndote todas preguntas y vos con la sillita dando de vuelta como ese programa, pero acá tenemos muchos integrantes del programa que van a querer preguntarte cosas, ¿no? Ajá. Pero ahora vamos a robarte 2 minutitos más porque sé que después tienes otras actividades. No hay problema. Pero lo tengo aquí a Mariano Trefiglio, que me dice: pregúntale, leo textual, no sé, pregúntale por qué está yendo a la cancha a ver a Morón. ¿Le gusta sufrir? Lo vi en el cierre del campeonato pasado un par de veces, justo sentado atrás mío. O sea, vos te sentaste atrás de él, ¿verdad? Atrás de él. Sí. Sí. ¿Le encanta el fútbol a vos? Sí. Parece que sí, sí. Pero va a ir a ver a Morón. Él es fanático de Morón, Sí. pero a veces es un sufrimiento. Me voy a la cancha, me dice. Claro, porque juega Morón ahora. Claro. De hecho, uno de los motivos... ¿No? Ah. ¿No? Ah. Uno de los 2 motivos por el que no fui a ver a Morón era que venía a verte a vos. Pero me explico. A uno que le gusta el fútbol es un... Gracias. No, pero me explico. Con mi hijo varón tomamos la costumbre de ir a la cancha desde el que es muy chiquito. Sobre todo a la cancha Independiente. No solo a la cancha Independiente, pero sobre todo a la cancha Independiente. Hace unos 6 o 7 años, mi hija mujer se sumó a esta actividad porque, como muchas otras chicas, empezó a gustarle mucho más al fútbol, jugar al fútbol, mirar fútbol. Entonces vamos los 3. Cosa que me encanta. Pero también me encantaba esa otra complicidad. Así como tengo algunas cosas que son específicas para hacer con Clara, con mi hija, tengo algunas cosas. Entonces le propuse a mi hijo, de hecho, cuando yo era chico, la primera cancha a la que me llevó mi hijo fue la de Morón. La de Avellaneda nos quedaba demasiado lejos en un montón de sentidos. Así que tengo un cariño por Morón. No soy hincha de Morón. O sea, no me voy a poner laureles que no tengo. El partido. Y lo disfruto y naturalmente quiero que gane Morón, pero no me va la desesperación natural del gran amor. Porque Independiente, sí. Cuando vos ves a tu equipo, no disfrutás el fútbol. Uno disfruta mucho más el fútbol desde la neutralidad. Y el fútbol del ascenso a mí me gusta mucho, además. Porque parece un fútbol más genuino. Por supuesto que no juegan tan bien como los de primera. Pero me parece que hay una cosa genuina en ese esfuerzo, en esa dificultad, hasta en esa medianía que lo acerca a la vida real de la mayoría de la gente, y por eso lo disfruto mucho. Entonces, no es que solo veo a Morón lo veo en la cancha, pero yo en mi casa no veo mucho fútbol de primera fuera de Independiente. Yo miro el ascenso.
porque me parece que hay algo, insisto, hay algo que lo siento que es gente más cercana a mí. Está. Bueno, los integrantes del programa quieren saber, lo vamos a llamar esta sección. No. Así que, Amalia. Nuevamente, buenas tardes, Eduardo. Te hago dos preguntas. Una en realidad es un comentario a partir de esto que dijiste, que me trae a colación lo de haber dejado de lado el partido por haber venido. En tus libros mencionas mucho el tema de la amistad masculina, es un recurrente. Y como yo sé que ustedes, esto que mencionaron de que se conocen de hace mucho, me parece que también es un valor en vos el venir y apoyar a un amigo en una situación así en la que tiene un programa y lo acompaño y es recíproco. Me ha apoyado en muchas cosas. Sí, se nota el vínculo, es hermoso. No, pero vos también. Sí. Cuando estudiaba en la universidad fue muy importante la presencia de Marcelo, para mí. Es hermoso, es decir, es no solamente lo que reflejas en los libros, sino en lo cotidiano. Pero volviendo al tema de los personajes, te pregunto algo. Vos haces una elaboración, la construcción, los ves. Cuando has visto en las películas donde guionaste la construcción del personaje por parte del actor, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo en la Odisea de los Giles el perfil de Verónica Ginás, esa mina acompañando. ¿Qué sentís? No es el mismo personaje por ahí que vos escribiste, tiene un plus o una característica más. Mira, como yo siempre me involucro en los guiones de las películas, es una gran oportunidad como para, ¿cómo decirte?, fortalecerte en lo que más te importa, hacer fuerza en lo que más te importa. Y lo que más me importa a mí es precisamente esa fisonomía emocional de los personajes. Entonces, no me preocupa demasiado si hay algunos hechos que se modifican, que siempre, del libro a la película, siempre hay hechos que cambian y se distinguen. Pero sí me importa que sea la misma gente. En el sentido, yo veo, vos mencionabas lo que hace Verónica, o lo que hace Brandoni con su personaje, o lo que hace Ricardo con el suyo, o el chino con el suyo, y digo, esta es mi gente. Además le ponen cosas propias, pero reconozco, y eso es lo que a mí me deja tranquilo. Aunque a veces pasan en esas películas cosas diferentes, le pasan a la misma gente. Eduardo, con mucho placer te digo que con el personaje de Pablo Sandoval en el alma por toda la vida y por su perfil, te hago esta pregunta. ¿Cómo te llevas con los sucesivos premios? Por ejemplo, con el Conex del 2024. Mira, me encantan. O sea, no te voy a decir, ay, no me importan. Siempre es lindo que te mimen. Pero sí creo entender que no son cosas que dependan de uno. Ni el Conex, ni el premio Alfaguara que ganó esta novela, ni el Oscar que ganó El secreto de sus ojos. Tienen que pasar un montón, se tienen que dar un montón de cosas de determinado modo para que digan, le vamos a dar un premio a fulana o a mengano. Y si justo vos te sentís que eras mejor que lo que hizo mengano, fulana, y bueno, ¿qué va a hacer? O sea, me parece que no hay ni que engrupirse demasiado cuando los dados salen a tu favor, ni enojarse demasiado cuando salen para otro lado, porque si no te vuelves un soberbio o un resentido, y no está bueno. ¿Y la pasión por escribir está siempre en vos? Sí, siempre. Hola, Eduardo. A mí me dejaste clarísimo, mi pregunta iba a ser cómo es tu proceso creativo, y lo has descrito a la perfección. Pero yo entonces te voy a preguntar, ¿qué le gusta leer a Sacheri? Mira, me encanta leer leo muchísimo, sigo leyendo a lo loco, por suerte. Leo sobre todo literatura contemporánea, es decir, no leo tantos clásicos siglo XVIII, siglo XIX, solo de vez en cuando. En general leo literatura de gente actual. Leo mucho argentino y latinoamericano,
Leo mucho policial porque me gustan las tramas. O sea, soy un lector clásico en ese sentido. Hay otras literaturas más que hablan de la deriva, suponete del pensamiento del personaje, o se queda más en la forma de la palabra, que hay mucho de eso y súper respetable, pero a mí no me entusiasma tanto. En tus novelas incluís el suspenso. Se ve que hay mucha también lectura policial. Porque me parece que, y vuelvo con esta cosa clásica, a mí me gusta contarte un cuento, o si me estás contando un cuento, yo espero que le pongas suspenso, que le pongas ritmo, que le pongas aceleración y que le pongas un remate. Aunque me estés contando lo que compraste el otro día en el almacén, si me lo estás contando, me querés contar algo, y yo lo mismo. Me gusta eso. Bueno, al mejor estilo conferencia de prensa, vamos a dar paso a las últimas dos preguntas. Bueno, muchas gracias, señor profesor. Buenas tardes, Eduardo. Te voy a preguntar sobre tu faceta de periodista-escritor, que se puede ver en ese programa tan lindo que todavía se puede ver en la TV de Aire. Y en Deporte B. Bueno, ¿cómo salió eso? ¿Cómo te sentís? Si sacaste alguna conclusión y sobre todo si te pasó, o sea, algo que puedas destacar que decís, nunca me hubiera imaginado que haciendo este programa hubiera pasado tal cosa. Mira, ese programa no se me ocurrió a mí. Aclaro, se le ocurrió a los productores del programa que dijeron, che, estaría bueno hacer un programa entrevistando deportistas, pero leyendo un cuento a medias entre el deportista invitado y el anfitrión. Y lo que descubrí es que con ese relax y con esa libertad que da, vamos a leer un cuento juntos, ¿para dónde vamos? La gente se relaja, disfruta y habla de otras cosas. Entonces te encontrás con gente a la que conoces exclusivamente en una faceta, de deportistas exitosísimos, y te empezás a encontrar con que son personas mucho más 360 grados, redondas, como somos todos. Entonces, en ese sentido, lo disfruté mucho. Lo único que a mí no, digamos, no es un lugar que me quede cómodo el entrevistador, porque siempre me siento como mediando. O sea, una cosa es lo que me interesa a mí y otra cosa es pensar lo que le interesará a las personas que van a mirar este programa. Porque temo que lo que a mí me interesa, como a mí me interesan menudencias, temo que a los demás les pase distinto. Entonces me siento como, no sé si preguntar lo que yo quiero preguntar o pregunto lo que calculo que las personas querrán preguntar, que es un tema que vos escribiendo literatura no tenés. Por eso tampoco, salvo que me llamen, no se me ocurre a mí trabajar de esto. O sea, además de que le estoy sacando laburo a gente que sabe. Pero no, lo sé muy bien, lo sé muy bien. No, pero en serio digo, ¿viste? Pero no sé si a vos te pasa, Marcelo. No, yo no tengo problema, me voy a poner a escribir novelas. Y dale. Y dale. Y dale, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mirá que... Dale, Mirá que voy a tu casa y me empezás a... No. Sí, sí. Te encerrás. Este es un laburito. Sí. No, este es un laburito bien solitario, bien denso. Yo me voy a la oficina. Bien de paciencia. Y cuando tenga el libro entero me lo trae. Ahí te quiero ver. Porque ahí con el micrófono. No, es un chiste. No es nada fácil, pero es distinto. Es distinto, sí, es distinto. Andrea, a ver. Bueno, yo quería preguntarte, ya que sabemos tu amistad con nuestro querido locutor, nuestro profesor, si recordás alguna anécdota del secundario que ahora te venga a la mente de lo que vivieron juntos. Bueno. Juro que no le dije la pregunta. No, yo la pregunto. Mirá, recuerdo muchas, pero no quiero poner a mi anfitrión en una aprieta. Ahora me quedé yo pensando de que cortamos el programa. No, porque pensá que nosotros hicimos el secundario del 81 al 85, hace muchos años. Y nos conocimos en realidad en el 84, porque compartimos los dos últimos años nosotros acá en el Dorrego. Nos sentamos juntos y compartimos la edición. Exacto. Pero lo que sí recuerdo, que lo mencioné al pasar antes, es
que el kiosco de Marcelo, que era una institución en el curso. Yo trabajaba de muy chico, de 12 años trabajaba en un kiosco de mi papá y bueno, hice todo eso. Aquí en el centro de Morón, era un pequeño kiosquito y se convirtió en un refugio para nuestras adolescencias. Porque claro, como Marcelo se pasaba, era el único de nosotros que trabajaba, pues todo lo demás lo único que hacíamos era ir a la escuela, pero todas las tardes iba a laburar el kiosco. Pero era un ámbito donde podíamos visitarlo, charlar, jugar a ser kiosqueros nosotros un rato, teniendo buen cuidado de que le dieran las cuentas, ¿no? Pobre muchacho, ¿no? Si no lo hubiéramos podido llevar a la ruina. Es uno de los grandes recuerdos de mi secundario, este refugio colectivo, que se caía uno, que se caíamos dos, y nos podíamos pasar la tarde dejando simplemente transcurrir el tiempo y disfrutando de la amistad y las charlas, ¿no? Totalmente. ¿Hubo algún profe del secundario que haya merecido ser personaje en algún libro? Mira, hay un cuento mío que se llama Geografía de tercero, por tercer año, donde yo invento un Frankenstein de los profesores y profesoras más horribles que tuve en el secundario. O sea, esa profesora de geografía es mítica, por eso digo que es un Frankenstein, pero es una mezcla de, podría ser nombres, no lo voy a hacer, pero seguramente toda gente que ha fallecido. Claro. Mezcla de soberbia, pedantería, crueldad, maltrato, ignorancia, situada claramente en el Dorrego de Morón, que es donde fuimos nosotros. Pero en el mismo cuento menciono al profesor Aguirre de literatura, que será de verdad, y lo menciono por todo lo contrario, por ser no solo un gran profesor, sino un gran tipo. Entonces, el mismo cuento reúne los dos extremos. Por fortuna, Aguirre lo leyó, consiguió mi teléfono y me llamó. Me dijo... Hubiera sido un problema que Frankenstein me llamara, pero sí pasó. Me recuerdo que Alejandro Apo lo leyó en radio y cualquier cantidad de exalumnos del Dorrego llamaron a decir, es fulana, es mengana. Claro, sobre todo pensaban en mujeres porque hacían más fácil la identificación y teníamos más profesoras que profesores nosotros. Era una mezcla de unas cuantas, pero bueno. Yo te llevo un ratito, en un ratito es el clásico. Independiente mañana. Sí, bueno, con Racing. Y mi papá, grande también, me llevaba a la cancha de San Lorenzo y viví la B. ¿Sabes qué te quiero preguntar? En el caso nuestro, ser de ese equipo fue por mi papá. ¿Cómo nació la pasión por Independiente? Del mismo modo que vos. Mi papá era Independiente, listo. El sol sale por el este. Vivimos en el Castelar, es el mejor lugar del mundo. Somos Independientes. Y encima, yo soy del 67, con lo cual la década del 70 fue maravillosa para Independiente. Entonces, claro, era todo. Era un regalo que me hacía mi papá de una cosa que funcionaba maravillosamente bien. Y la verdad que fue... Mi papá murió cuando yo era muy chico. Entonces fue realmente de lo más importante que pudimos compartir. Y también por eso... también se convirtió en un testimonio tan fuerte para mí, para compartirlo con mis hijos. Vamos en estos últimos segundos con lo que haya dicho, parte de lo que entre de la gente en las redes sociales. Qué bueno, Marcelo y Eduardo juntos en un programa, dos grandes amigos en mi secundaria, los admiro a ambos. Abrazo, Omar Perrone. Qué grande, Omar. Hablamos de hincha de Rosario Central, un gran zaguero, hincha de Rosario Central. Sergio Tagliaferro, interesante reportaje, enriquece. Natalia Achillini, muy buena entrevista a Eduardo Sacheri, siempre es interesante escucharlo. Somos Clara, Francisco y Lourdes, los hijos de Gobi. Mi papá te admira y nos contagió su gusto por tu literatura. Ya leímos Ser feliz era esto, Papeles en el viento, Esperando a Tito, lo mucho que te amé. Vamos por la nueva novela. Daniela, excelente entrevista. Federico Egui, qué claridad. Un placer de programa. Felicitaciones al equipo de ENES.
no estamos solos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se estuvieron poniendo en contacto, los que mandaron mensajes, los que nos estuvieron acompañando desde la escucha, porque yo siempre digo lo mismo, hay mucha gente que mira, que ve y demás, y que por ahí no se anima a mandar mensajes. Yo, que soy del medio, jamás mandé un mensaje en radio. Yo no soy del medio, pero escucho radio y tampoco. Bueno, hay otras formas de participar. ¿Qué pasó? Sí, el último. ¿Qué pasó? Carolina Morales. Tenemos. ¿Qué? Carolina Morales. Interesante conocer los entretelones de los libros. Aquellos detalles quedan solamente en quien los escribió. Un cariño para Sacheri y para todo el equipo de Inés. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido hoy. Al contrario, gracias a vos, Marce, por la hospitalidad, a ustedes, chicas, por la compañía también. Vamos a tener la oportunidad de leer con aplauso, gracias. Demasiado lejos, y en lo particular, agradecimiento es de siempre, el cariño de siempre, y gracias por estar siempre. El demasiado lo saco, porque estaría de más, y te cambio la última palabra. Gracias por estar cerca. No hay de qué, señora, un placer. Vamos, a una corte y ya volvimos. Estuvimos con Eduardo Sacheri, qué lindo momento. Los 80